simpatizantes, apostados sin armas en el Palacio Municipal de Apatzingán. En un segundo momento, autodefensas y jornaleros desarmados fueron asesinados a balazos y sus cuerpos se quedaron extendidos en las calles de esa ciudad. La versión oficial dice que en ambos eventos hubo 8 muertos, un atropellado y que elementos federales detuvieron a 44 personas que estaban en el plantón. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí y gracias a la periodista mexicana Laura Castellanos, que está en nuestro estudio de CNN en esta ocasión, Laura, para hablar de una investigación periodística muy importante que has encabezado, que has desarrollado y que, bueno, ha sido difundida este fin de semana por 3 medios de comunicación, particularmente la revista Proceso, Univisión, el portal Aristegui Noticias y muchos otros medios que han recuperado la información en las últimas horas. Testimonios, documentos, información muy relevante acerca de un suceso muy grave en México, ocurrido el pasado 6 de enero de este año, como decíamos, y que pues es una masacre de personas, acontecimientos que fueron presentados por la autoridad mexicana de una cierta manera. El hoy titular de la Comisión Nacional del Deporte, recientemente nombrado en estos días, Alfredo Castillo, en ese momento era el comisionado especial para el caso Michoacán, y bueno, la versión que se dio oficialmente hablando de lo sucedido en Apatzingán en enero de este año es distinta a lo que el reportaje de Laura Castellanos, y también hay que decirlo, investigaciones periodísticas previas que se han publicado en México de enero a la fecha, pues indica. Laura, gracias por estar aquí para hablar de ese tema. Bienvenida. Gracias por invitarme. Laura es una periodista independiente que, bueno, pues ha escrito varias cuestiones. Tienes un libro que se llama México Armado, tienes una notable conversación con el subcomandante Marcos hace algunos años, esto que llamaste corte de caja, y bueno, ahora estás presentando a través de esta posibilidad en donde 3 medios difundimos esta investigación, cada quien con sus ángulos, cada quien con sus propias conclusiones, pero con la misma materia prima periodística que involucra, como dije, mucha información. Laura, lo que en el caso del portal Aristegui Noticias llamamos fueron los federales, titulamos Fueron los federales, retomando una de las declaraciones, uno de los testimonios, de los muchos testimonios que tú obtuviste y que conducen a una responsabilidad muy grave de fuerzas federales atacando civiles y provocando una auténtica masacre en esta localidad o ciudad de Michoacán. ¿Qué sucedió en Apatzingán al inicio del año, Laura? Bueno, en Apatzingán, el 6 de enero, lo que sucedió fueron 2 masacres cometidas por policías federales, una a las 2:30 de la mañana y una a las 7:45 de la mañana. La versión oficial fue que hubo un desalojo y un supuesto fuego amigo entre un grupo determinado, y la versión de las víctimas es que hubo ejecuciones extrajudiciales contra civiles desarmados. ¿Por qué estaban ahí estas personas? ¿En el Palacio Municipal? En el Palacio Municipal de Apatzingán había un plantón por un grupo de fuerzas rurales, es decir, autodefensas legalizadas, que habían sido registradas, que trabajaban para el gobierno y que la mayoría formaban parte de un grupo que se llamó el G250, que lo que hizo fue buscar a la tuta en la sierra durante 8 meses. Este grupo fue creado por Alfredo Castillo, el excomisionado de Seguridad de Michoacán, y fue disuelto por Castillo el 15 de diciembre. Entonces ellos pusieron ese plantón. Por un lado, durante todos esos 8 meses que habían buscado a la tuta, ellos aseguran que no recibieron sueldo alguno, pero lo que dicen que el motivo por el que estaban ahí era para exigir que se desarticulara el cártel y que se detuviera la oleada de incursiones de templarios en sus localidades. La mayoría de estas personas eran pescadores de limón.
¿Qué estaban haciendo en el Palacio Municipal? ¿Por qué tendría que ir las fuerzas federales a desalojarlos? Déjate tú que fue una manera tremenda, sino ¿por qué tendrían que ir a desalojarlos? Ellos tenían tomado el Palacio y ya a fines de diciembre habían puesto el plantón y lo que estaban pidiendo era, entre otras cosas, que se detuviera la tuta y que ellos no pedían que se les reintegrara, ellos pedían simplemente que se frenara lo que consideraban como una espiral de incursiones que empezaba por parte de los templarios, y alegaban que como habían sido un grupo conformado por gente de varios municipios, particularmente de Buenavista y de Apatzingán, que había estado persiguiendo a la tuta, ahora si además los desarmaban, la gente iba a estar totalmente vulnerable ante venganzas o ejecuciones por parte de la gente del cártel. Ellos dicen que precisamente como había una colusión entre federales y el cártel, pues lo que se iba a buscar era aplastar al grupo para que no, por un lado, se frenara la recomposición del cártel y por el otro, pues no se supiera lo que había sucedido en la sierra de Tumbiscatío y de Arteaga durante los 8 meses que ellos estuvieron persiguiendo a la tuta. ¿No querían que se supiera qué cosa? ¿Lo supiste tú? Pues ellos lo que dicen es que durante el trabajo que estuvieron haciendo, particularmente las fuerzas militares estuvieron impidiendo su avance, su trabajo o la introducción de las fuerzas rurales a las comunidades en donde se decía que se movía la tuta. Pero es un contrasentido. Si fue creado este grupo G250 para colaborar con el gobierno, para buscar e identificar y detener a la tuta Servando Gómez, líder de los Caballeros Templarios, ya detenido ahora, pero que en ese momento era el más buscado, entonces lo que iban a decir, según lo que nos has contado, es que eso en realidad no estaba ocurriendo. Sí, las fuerzas rurales, de hecho, Castillo armó este grupo, así le pusieron, como un grupo especial G250, y distintos testimonios se preguntaban eso, que cómo era posible que el mismo gobierno estaba frenando su búsqueda y intento de captura de la tuta. Volvemos, Laura, con la explicación y el informe que nos estás dando en esto que tiene que ver con la masacre de Apatzingán, y regresamos contigo. Gracias. Los civiles, con palos en las manos, les dieron alcance para intentar liberarlos, pero las fuerzas federales les dispararon con balas expansivas y de la ametralladora M60. La avanzada de los civiles frenó ante la descarga de proyectiles. Una camioneta roja con más muchachos jornaleros incursionó al momento en medio de la acometida. La copiloto, una joven de 17 años, grabó con su celular durante 37 segundos la marejada de civiles, con palos que corrían a las patrullas y retrocedían por la andanada. Laura, regresamos al aire en esta conversación y bueno, tomo Proceso, que es quien dedica la portada a esto que llama Proceso las ejecuciones de Apatzingán, reporte especial, policías federales, los autores. Y bueno, aquí, Laura, lo que estamos conociendo con mayor contundencia, porque como dije, hay algunas otras informaciones periodísticas previas que ya hablaban de que había habido alteración de la escena o de las escenas, que había un conjunto de cosas que no empataban y que no empatan con la versión oficial de lo ocurrido en Apatzingán. Lo que tú has ofrecido este fin de semana en México nos habla de algo muy grave que conduce a pensar incluso a un crimen de lesa humanidad, por la manera, por la forma, por el alcance, por la impunidad incluso con la que en este momento las cosas están sucediendo, porque no fue sino unas horas antes de que estos 3 medios difundiéramos la investigación tuya, Laura, que el gobierno mexicano nos anunció el fin de semana a través de Alejandro Rubido que recibió un video anónimo y que abre una investigación la Procuraduría General de la República, y que con ese video anónimo que el gobierno mexicano dijo haber recibido, se abriría una investigación acerca de uso excesivo de la fuerza en Apatzingán. No dijo
y no ha dicho hasta el momento el gobierno mexicano que se trate de la masacre del 6 de enero. Difícil imaginar que se trate de otra cosa, pero llama la atención que al final de cuentas sea en la víspera de que estos tres medios den a conocer la investigación, den a conocer a su manera la investigación de Laura Castellanos, que se anuncie que algo se va a investigar, muy probablemente referido a esa masacre que tú documentas e investigas. ¿Qué fue lo que pudiste conocer con mayor detalle? Yo realicé alrededor de 44 entrevistas y de estas se hicieron con una diversidad de actores en distintos lugares, momentos, gente que no se conocía entre sí, entre gente que fue detenida y liberada. Hubo 44 detenidos, de los cuales 43 han sido liberados y uno está en proceso de liberación por falta de pruebas. Entrevisté también a familiares, a testigos circunstanciales, o sea, vecinos, transeúntes. Entrevisté al personal del Hospital Ramón Ponce y del Servicio Médico Forense. Y todas estas entrevistas a lo que apuntan es efectivamente a que policías federales cometieron ejecuciones extrajudiciales contra civiles desarmados. De la misma manera también tuve documentos que prueban seis actas de defunción, pero 3 prueban que los cadáveres de 3 personas fueron llevadas a 3 lugares distintos, a 3 ciudades distintas de Apatzingán. No hubo ningún cadáver ese día en el CEMEFO local. Se llevaron los cadáveres fuera de Apatzingán. Fuera. A distancias largas. Sí, de 2 a 3 horas de distancias. Un acta de defunción prueba que un cadáver se llevó a Zamora, otro se llevó a Lázaro Cárdenas y otro se llevó a Morelia, como si de esta manera se evitara que en un solo lugar se concentraran todo el número de cadáveres para que se supiera el saldo real y el daño que provocaron descargas con balas expansivas detonadas a corta distancia, según lo observó personal del Hospital Ponce. Que te da, por cierto, entrevista directa sobre el tema y que narra de esa manera el tipo de herida que se hicieron. Son boquetes muy grandes. Sí, son en la boquetes, piel de las personas que se pudieron observar las fotografías inéditas. Son boquetes muy grandes y además algo muy importante, estos médicos, enfermeras, personal del hospital que realiza distintas funciones, lo que observaron es que las heridas presentaban lo que llaman tatuaje, es decir, una quemadura de pólvora en la piel, y eso solo sucede cuando el disparo se hace a una distancia entre 10 y 20 centímetros. Pienso que en este caso estas 2 masacres de Apatzingán, a diferencia de otros actos de represión por parte del Estado, cuentan con un número excepcional de videos y de imágenes gráficas de cómo procedieron los policías federales, y eso pienso que hace aún más fuerte, da mayor respaldo a los testimonios de las entrevistados. La revista Proceso publicó este reporte especial firmado por ti que empieza diciendo: mátenlos como perros. Esa sola frase conduce a una circunstancia indignante y gravísima para México en términos de la actuación de fuerzas federales que, en lugar de desalojar a un plantón de algún tipo, lo que aquí queda en evidencia es que fueron a masacrarlos, y eso es un asunto que debe ser amplia y rápidamente investigado por el gobierno de nuestro país. Y quiero comentarte que de hecho las entrevistas se realizaron con 13 de los 44 liberados en condiciones muy difíciles, porque prácticamente la gente está a salto de mata. Aunque el juez los exoneró de los delitos de posesión de armas de fuego y de asociación delictuosa,
ya han recibido amenazas, hostigamiento y ellos aseguran que son perseguidos. Es decir, de hecho las entrevistas que se hicieron en algunos lugares a pie de carretera, de pronto se tenían que interrumpir porque les avisaban por radio que venía un convoy de los federales y la gente se tenía que esconder. También es importante decir que entrevisté a personas que aseguran que civiles que no tenían nada que ver, ajenos totalmente a la protesta, también fueron detenidos, también fueron golpeados. De hecho, testimonios señalan que esa noche que los federales entraron por asalto disparando al plantón que estaba en ese momento la gente durmiendo o que estaba en vendimia de Día de Reyes porque era la madrugada del 6 de enero, que también hubo mujeres y niños heridos. Hay testimonios que hablan de 2 niñas, una de ellas de 2 años, que fueron heridas por los federales y que después los federales se llevaron los cadáveres y que o a las niñas heridas, no sabemos, pero que es un grupo de mujeres llegaron al Hospital Ponce a preguntar por niñas heridas que se habían llevado a los federales y que no sabían dónde estaban. Laura, volvemos después de la pausa y te seguimos escuchando. Regresamos, Laura Castellanos, entramos en la parte final, volvemos con ella. Laura Castellanos, entramos en la parte final de esta conversación. Hemos estado presentando fragmentos de este video que se difundió conjuntamente por Aristegui Noticias y la revista Proceso en México. La cadena Univisión hizo su propia cobertura sobre el tema, pero en este video que estamos compartiendo esta noche con nuestro público de CNN, bueno, se ven cosas muy fuertes. Es un video que hemos llamado Fueron los federales, retomando una de las declaraciones, una de los muchos testimonios que pudiste obtener y que finalmente conducen a este gran asunto, la responsabilidad de quien llevó a cabo ese operativo de federales para no un desalojo, sino lo que nos lleva a pensar en una verdadera matanza por parte de la autoridad en contra de estas personas, por las razones que sean, pero desde luego es inaceptable que una autoridad dispare de esa manera contra policía civil, lo cual ha quedado en este caso pues exhibido de la manera en que has investigado el asunto. Laura, ¿qué sigue después de una cobertura y qué sigue después de una investigación como esta? ¿Qué expectativa tendrías por parte de la autoridad mexicana? Pues mira, que se investigue. Todo esto apunta a un crimen de lesa humanidad. Y ahí el Congreso Estatal tiene obligación de investigar los hechos y que la cadena de responsabilidades no sea bien investigada y que se detenga a los responsables. En la conferencia de prensa que 6 días después dijo Castillo, en la que no había habido testigos de la segunda masacre, la primera sucedió en la Plaza Central y la segunda en una avenida, al cuarto para las 8 de la mañana, pues es errónea, porque en esa avenida muchos vecinos fueron testigos de cómo fueron baleados con ametralladora civiles desarmados, cómo fueron hincados, rendidos y ejecutados, y cómo se dejó, en el caso del video, de estos 3 muchachos heridos por 1 hora desangrarse. Hay a 1000 metros de ahí un hospital, el Hospital Ponce. Nunca se llamó una ambulancia, lo que llegaron fueron camionetitas del servicio funerario y protección civil. Laura, se nos acaba el tiempo, pero no debo evitar preguntar sobre lo que algunos otros periodistas y algunas columnas han dicho acerca de quiénes eran los que estaban quienes habían tomado el Palacio Municipal. Han dicho que eran delincuentes, han dicho que formaban parte de la estructura criminal de Michoacán y se han dicho varias cosas, especialmente de los llamados Viagras. Desde luego hay que tener claro que no importaría si fueran delincuentes o
personas decentísimas. Una masacre de esta naturaleza es injustificada per se. Sin embargo, te pregunto sobre estos señalamientos respecto a quiénes estaban tomando el Palacio Municipal y qué representaban realmente. Eran fuerzas rurales, eran integrantes del G250 ya disuelto, eran también parte del grupo de los Viagra, que algunos acusan de cometer atropellos y otros dicen que estas acusaciones son falsas. Finalmente el líder Nicolás Sierra fue y todo este grupo trabajaron en mancuerna con Castillo durante pues casi un año, y además efectivamente la gente que estaba ahí estaba desarmada. Si no, el juez no los hubiera liberado. Solo 6 personas portaban un arma corta y la dejaron en el piso, y no hubo forma de que se probara de que habían disparado esta gente del plantón algún arma. Por eso el juez los liberó. Entonces pienso que efectivamente, más allá de quiénes eran estas personas, tal como sucedió en el caso de Tlatlaya o incluso en el caso de Ayotzinapa, el Estado, por un lado, ha buscado criminalizar a las víctimas, pero aquí lo más importante es cómo actúan agentes del Estado contra civiles. Y eso es para mí lo que se tiene que investigar, porque estamos hablando de Tlatlaya, Ayotzinapa y en este caso Apatzingán, 3 masacres en los que con total impunidad han actuado fuerzas federales. En los 2 primeros casos se actuó en la noche, se actuó en un galerón apartado. Aquí lo que llama muchísimo la atención es que con total impunidad se ejecutó a personas en una plaza pública en la madrugada y en una calle a las 8 de la mañana delante de decenas de testigos, vecinos, transeúntes. Y eso debe investigarse. Desde luego coincido contigo que esto debe investigarse de una manera mucho más amplia y debe revisarse urgentemente la versión oficial que de estos acontecimientos dio a conocer la autoridad en su momento. Laura, gracias por estar aquí, por compartir tu información, tu investigación, y estaremos en contacto. Gracias y hasta la próxima. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Le dejamos con un fragmento de este trabajo de investigación de Laura Castellanos y bueno, seguiremos muy de cerca lo que siga a partir de estas revelaciones. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. El saldo preliminar de ambos ataques es de 16 ejecuciones extrajudiciales. El saldo real no se conoce, dijo uno de los representantes legales, porque nadie quiere denunciar.